Yo ya estoy, disculpen las molestias, pero yo ya estoy. Bueno, muy buenas noches a todos los Hola. presentes. Desde el Club de Debate estamos organizando este foro para hablar de estos temas. Una visión post-pandemia de lo que sería el Paraguay, la fuga del capital argentino, inversión, impuestos e inflación. Nuestro invitado es en esta noche el señor Carsten Pauf, inversor internacional, emprendedor, presentador de televisión y autor. Como moderador nos está acompañando el miembro senior Julio, el abogado Julio Benítez. Les saludo a ambos y les cedo la palabra a Julio para que pueda saludar también. Hola, muchísimas gracias por el micrófono. Muy agradecido con el señor Carsten por aceptar nuestra invitación y queríamos un poco indagar sobre su conocimiento en el área así mundial y en específico su conocimiento en el Paraguay en lo que refiere a inversión y que nos explique un poco este mecanismo de inversión, inflación y etcétera, más teniendo en cuenta otra vez que hay fuga de capital en la Argentina y Uruguay está aprovechando esa cuestión. Señor Carsten, con usted. Sí, o sea, que Paraguay es se encuentra entre los países que más fuerte deberían salir de esa pandemia, justamente porque tiene un sector agropecuario muy fuerte. Y hablando de Argentina, yo creo que muchos argentinos empresarios argentinos están mirando donde reubicarse. Muchos miran a Uruguay y algunos seguramente. Es muy interesante que lo de la pandemia tocó a todos nosotros, mientras la situación en Argentina es algo casero de ellos, ¿no? Sí. También te quería hacer una consulta. Si tenés conocimiento, el tema de las zonas francas como las que existen en el Uruguay, teniendo en cuenta el aliciente del tratado, de la negociación del Tratado 2030, que con el condicionante de que del desarrollo de la mano de obra profesional y nacional hacia futuro. O sea, más o menos conozco las zonas francas de Uruguay, no tanto, una vez visité una inclusive. Conozco los Emiratos Árabes, que realmente son muy interesantes también. Quizá también algo que Paraguay debería estudiar, sin duda alguna. Genial. Ahora, en relación a, también volviendo un poquito al tema de la inversión extranjera, en Paraguay tenemos una situación bastante llamativa de que los inversores, creo que es el caso de usted, también suelen radicarse en el país, haciendo que también la calidad aumente, ¿verdad? Porque como dice el viejo dicho, el ojo del dueño engorda el ganado. Porque acá tenemos ejemplos, te tiro ejemplos de brasileños, menonitas, alemanes, japoneses, ucranianos, polacos, italianos, coreanos, chinos, un montón de colectividades que están aportando al país y que invierten. No, obviamente, yo pienso que Paraguay es uno de los mejores países para vivir. Realmente, yo podría vivir en todo el mundo y mis negocios igual funcionarían, pero yo elijo vivir en Paraguay. Es para mí entre los países que más te dan en términos de calidad de vida. La gente en Paraguay excepcional. Yo creo que viene más por esa vía. Mucha gente quiere vivir y optan por vivir acá, aunque tenga otras opciones. Es cierto que dijiste el ojo del amo y todo eso, pero gente como yo que tenemos negocio en varios países podría vivir también en otro país y mirar los negocios ahí, pero Paraguay para mí para turismo no ofrece mucho, pero sí para vivir acá en Paraguay entre los mejores países. Y he vivido en varios, he visitado más que 60 países, he vivido en 6. Y realmente es una elección consciente. Yo quiero vivir en Paraguay. Tengo otras opciones, pero me gusta y no quiero mudarme. Tengo otras residencias, pero paso más tiempo en Paraguay que en otros países. Sí, soy bastante seguidor del programa que ahora está siendo panelista y es genial, sinceramente es genial.
Quería preguntarle también una cuestión en relación a, viste que nosotros estamos geográficamente en el centro de Ok. América y creo que tenemos la flota, geográficamente estamos en el centro de América y creo que tenemos la flota fluvial, si no es la mayor, es una de las más grandes del mundo. La Estratégicamente, tercera. geopolíticamente hablando, así que Paraguay está en el centro de América. Prácticamente de acá a cualquier punto de América te sale lo mismo. Y eso como aliciente es atractivo, podría darse en conjunto con el tema de las zonas francas y los parques industriales. ¿Le parecería una política probable? No, sin duda alguna. La ubicación del Paraguay es ventaja y es desventaja, depende mucho en qué negocio estás invirtiendo, ¿no? Para ser la zona franja debería estar acompañado de algunas leyes también que hacen más fácil la inversión, sobre todo que no se pone impuestos sobre la repatriación de ganancias, y esa es parte de una zona franja, puede tener muchísimo éxito. Sí, la distancia a otros países es corta. Brasil, Argentina son vecinos, otros países latinos no están muy lejos, pero sí es una desventaja también no tener mar, no tener transporte directo. Tiene que ver también. Por otro lado, nunca pensamos, por ejemplo, en atraer, digamos, inversiones virtuales. Algunos países se destacan en atraer muchísimas empresas que operan por Internet, por ejemplo, pero para eso tenés que tener la infraestructura de un Internet fuerte y funcionando, entonces atraes también empresas que invierten en eso. Y suelen las empresas que contratan otra vez mucha gente con un sueldo alto. Muy interesante también. Si pensáis en zona franca, pensáis en uno que tiene un Internet que funciona demasiado bien y que sea con un costo razonable. No, pero me encanta porque sigo concatenando con otras cosas, más otra vez por lo que me decís del tema de la industria naranja, que vendría a ser en parte la parte de explotación de creatividad, cultura y otras cuestiones, ¿verdad? Con el Tratado 2030 de energía gratis y libre, como para una planificación a futuro, porque podemos también atraer, porque creo que las granjas de datos consumen cantidades ingentes de electricidad y son capital extranjero que ocupa un espacio pequeño, poca mano de obra calificada, pero igual genera. Sí, por ejemplo, me consultan de Alemania, Estados Unidos, otros países, si pueden producir Bitcoin en Paraguay, ¿ya? Considerando que la energía es barata y abundante, y vos sabrás que producir Bitcoin requiere muchísima energía, y el costo de la energía es el determinante de tu éxito o no con fabricando Bitcoin. No digo comprar y vender Bitcoin, sino realmente fabricar, lo que es, ellos dicen el Bitcoin mining en inglés. Para eso necesitas energía, pero otra vez, si tenés una abundante energía, pero no tenés la infraestructura que te lleva la energía a tu terminal, no te sirve. O sea, tenés que pensar en las dos cosas, ¿no? Muy claro, pero lo que yo pienso es más o menos como lo que pasó con la colonia menonita. Ellos vinieron con el contrato de colonaje, le dieron la tierra, trajeron la infraestructura, empezaron a producir, pero con las exenciones necesarias de una zona franca, o sea, haciendo ventajosa la cuestión. Esa al menos es mi visión. La pregunta es la zona franja, estoy muy a favor, pero ¿por qué no hacer nomás todo el país una zona franja? Porque con la zona franja querés también dirigir inversiones a cierta región. Por ejemplo, en los Emiratos todos compiten con Dubái y con Abu Dhabi. Y en los otros Emiratos nadie sabe lo que hay 7 Emiratos y nadie invierte ahí. Entonces hicieron zona franja en ciertos Emiratos que no tienen mucha inversión para justamente atraer ahí. Si acá, por ejemplo, si tu plan es hacer o sea, conseguir más inversión, por ejemplo, a una región del Chaco, entonces tu zona franja tiene que ubicarse ahí. Si tu zona franja está en Asunción, entonces, ¿por qué no declaras todo el país zona franja con bajo impuesto y con ciertas ventajas para el inversionista y traemos inversión de todo el mundo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?
Acá tengo el formulario. Ahí Anikin va a estar Pero ese es pasando. nuestro tema, ¿no? ¿Cómo? Que Anikin va a estar pasando en pantalla compartida la ley de zona franca que tenemos, la de Ciudad del Este No, a través del tiempo, y lo de Uruguay que promociona incluso en su foro del en su página del Ministerio de Ciencia de Hacienda. Es como para que la gente conozca sí. también mientras hablamos del tema. En Estados Unidos ahora hay una ley que también define si vos invertís en ciertas áreas que son complicadas, que son difíciles, te dan libre impuesto. Con eso dirigen la inversión hacia ciertas áreas que normalmente no se irían. Todos quieren invertir en Nueva York en la Quinta Avenida, pero nadie quiere ir a Harlem, ¿verdad? Entonces dicen, si vos invertís en Harlem, te doy libre impuesto. De repente hay inversiones ahí y hay contrataciones de personal. Y yo creo que en un país como Paraguay, un país chico en términos de habitantes, ¿no? 8 millones creo que tenemos, creo que con algunas medidas, por ejemplo, bajo impuesto, por ejemplo, el tema de la energía, sobre todo el impuesto por la repatriación de dividendos que se debería derogar, podrías conseguir un aumento de inversión drástico y realmente una contratación de muchísima gente que hoy día no tiene empleo. Wow, genial. Te estoy tratando de seguir, pero eso es tantos datos que de repente me quedo así anonadado. Hablando del tema del código laboral, así como un inversor extranjero, ¿qué le parece nuestro código laboral en relación tanto a lo que me imagino grande y si puede de mediano a pequeño, así de la cuestión de cómo le afecta al empresario? No, o sea, para mí no está mal, podría estar mejor. Pero bueno, eso vale para muchos países, ¿no? Tenemos que ver un poco algunas cosas se podría reformar, que es realmente un tema, deberíamos analizar. El sueldo mínimo es más bendición o maldición, que es un tema que viene de la época de Milton Friedman, por ejemplo. Después, el tema de los 10 años, las empresas despiden a sus funcionarios con 9,5 años y después esperan 6 meses y lo vuelven a contratar. Entonces, directamente podríamos reformar esa parte, ¿no? Pero pensando en el mundo, si comparamos con México, con Brasil, con Alemania, Estados Unidos, Paraguay no está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. Volviendo al punto de cómo está Paraguay, en uno de los programas en el que les sigo, había escuchado que usted decía que está el costo de invertir en el país y después está el costo real de invertir en el país que no contempla determinados factores como la corrupción o otros asuntos. Y me gustaría que pueda volver a indagar en el tema porque me interesó bastante. Y también hay otro punto que era la inversión interna, que me gustó mucho, que quería que ahonde un poquitito más. No, sí, la cosa es, cuando se habla de inversión siempre piensan en inversión extranjera y olvidándose que acá en Paraguay mismo hay mucho capital que no se está invirtiendo o se invierte afuera, que es peor. ¿Por qué? Porque, bueno, hay factores que influyen en el riesgo de tu inversión. No es solamente el retorno, sino el retorno siempre en relación al riesgo que aceptas para tener cierto retorno. Paraguay está buenísimo en términos de retorno. La inversión cualquiera acá en el agro, en bienes raíces o en otras partes, el retorno buenísimo, pero calificas el riesgo y ahí terminas de repente invirtiendo en un país que tienes menos retorno, pero también menos riesgo. Y eso sí, ahí influye la corrupción, ahí influye un sector, digamos, judicial que no funciona demasiado bien, digamos, para decirlo de forma amable. Son ciertos elementos que influyen en la percepción del riesgo y también el riesgo real. Si tenés un retorno de 30%, pero un riesgo de 90% de perder tu plata, a lo mejor no lo va a hacer. Si tenés un retorno de 5%, digamos, en un país como Suizo, en que sabes que es casi garantizado, quizá vas a preferir los 5% sobre los 30%, porque la probabilidad que realmente realizas tu retorno y que no perdes tu inversión es mucho más alto. Por eso, esos son factores que muchas veces se olvidan, ¿no?
La gente me dice, ¿tenés dinero en un banco en Alemania? Le digo, sí, tengo. ¿Y por qué no traes acá el retorno más alto? Sí, ¿cuál es el riesgo de traer mi plata acá y cuál es mi riesgo en un banco en Alemania? Y ese hay que contemplar, ese hay que analizar. Permiso, realmente está demasiado interesante todo lo que está mencionando. Me presento, yo soy Alejandro Moreno, también formo parte del club de forma de tanto en tanto, por así decirlo. Quería preguntar al respecto de la cuestión de inversiones. Hay dos cuestiones que a mí me llaman la atención de lo que usted dice. Número uno es la seguridad jurídica que tenemos en el país. Y número dos, cuando se habla de inversiones desde el punto de vista de inversiones externas, nuestro país tiene, vamos a decir, en cuanto a América, está entre los países con menor carga fiscal. Probablemente en el mundo estamos entre los países que tienen menos carga fiscal. O sea, muy bajos impuestos tenemos en Paraguay de por sí. Entonces, ¿por qué es que nos está dando esa inversión de la que tanto se habla ya que tenemos impuestos bajos? ¿Y cómo impactaría realmente una zona franca tomando en consideración esos dos puntos que mencioné previamente? Eso quería preguntar. Sí, el tema es que cuando decís la carga impositiva es baja, yo te diría es el 10%, pero ¿qué pasa con el impuesto que está sobre la repatriación de dividendo, que es muchísimo? Señor Carsten, se nos cortó más o menos cuando estaba Todos los empezando. pagos terminados, que no son solamente los 10%. Quedamos en repatriación de dividendos, señor Yo como Carsten. inversionista, yo quiero... ¿Volví? Ahí está. Quedamos en ¿Ahora? repatriación de ¿Dale dividendos. vuelta? Sí. Sí, el tema de los impuestos es medio, no diría mentira, pero hay que analizar que no son solamente los 10% de impuestos que siempre se habla. Porque si me cobra el 10% de impuestos y después quiero repatriar mi dividendo a mi país, encima, ya estoy pagando 29, incluye todo lo que está en el tema de los impuestos del dinero repatriado y toca los 30%, pues viene a invertir en Hong Kong, en Alemania, en Estados Unidos, que es más bajo. O sea, la carga impositiva es un poco un engaño de etiqueta, diría. Interesante. Moreno, ¿ya respondió tu pregunta? Sí. En cuanto a la seguridad jurídica, nomás ya me queda la duda. Eso la inversión no viene por los impuestos, si querés mucha inversión en Paraguay, tienes que poner impuestos 0, pero eso se refiere a 0 IRE, 0 repatriación de dividendo, y lo dejas con el IVA y vas a ganar muchísimos inversionistas de todo el mundo. Ese, por ejemplo, es lo que acaba de decir señor Carsten, es una maravilla, porque al mismo tiempo que está permitiendo un cierto espacio a la recaudación del Estado, está hablando de atraer verdaderamente esa inversión, porque es como una utilización más inteligente de dónde aplicamos los ceros. Muchas veces uno cuando habla de zona franca, uno piensa cero todo, cero impuestos, pero no, en realidad estamos hablando de una utilización inteligente de la aplicación del cero, ¿cierto? Claro, en tomar Dubái como un ejemplo, en Dubái es 0. No fui mala. Se corta. Qué lástima, che. Muy interesante lo que decía. Sí, justo estaba hablando de Dubái. Pero vos tenés que tener un empleado local, vos tenés que venir cada vez en cuando al país. La pregunta es en qué forma se cobran los impuestos. Obviamente hay que tener impuestos, si no, no puede haber Estado. Señor, ¿y si corta su video, señor? Señor Carsten. Puede cobrar sobre el consumo, que es la ganancia. Y si querés, te van a descontar. Señor Carsten, ahí está. Nos quedamos en Dubái, Ahora le soy sincero. Mejor. Ahora Nos sí. quedamos en Dubái. Nos quedamos en Dubái. Ese no está mal para entrar. Quedámonos en Dubái, ahí vivimos bien también.
No, lo que estaba diciendo que si invertís en Dubái, tu impuesto es cero, es cierto. Pero te obligan a tener una oficina, te obligan a tener representante legal, te obligan a tener ciertas cosas que te cuestan. Y cada vez que entras al país tienes que pagar una tasa. O sea, sí te cobran un montón de plata, pero te vienen con el cuento de cero impuesto. Y si nosotros tendríamos ese mismo marketing, podríamos atraer muchísima gente de todo el país. Si nuestro marketing sería acá no hay impuestos sobre la renta empresarial, no hay renta personal y no hay impuestos sobre los dividendos, conseguiríamos muchísima inversión de todo el mundo. Y cada inversión consigue otra vez contratar gente, reduce la pobreza porque reduce el desempleo. Increíble. Yo sinceramente quiero pasar de una cosa a la otra para aprovecharle al invitado porque es simplemente genial. ¿Alguien tiene más preguntas relacionadas al tema o puedo pasar al siguiente? Yo una última pregunta, ahora que mencionamos la zona franca. ¿Qué piensa usted, señor Carsten, sobre los hubs de innovación como respuesta y reemplazo a los famosos polos industriales o parques industriales en el sentido de los menores costos de implementación? Sí, buenísimo, pero el tema es si requiere de un paso previo. Por ejemplo, como digo, el tema innovación normalmente la gente asocia con el sector Internet, con la parte IT, pero para eso necesitas una cierta infraestructura. Si no tenés ese, no vas a atraer a nadie. Si tenés eso, si tenés un buen Internet, si por ejemplo tenés ciertas cosas como tenemos abundancia en electricidad, pero cada rato se corta la luz. ¿Y quién va a invertir en eso? Si tomamos ese paso previo, sería buenísimo tener un centro acá de innovación, algo digamos, del mundo futuro, y ese nos falta un poco. Eso va bastante parecido con lo que está proponiendo el exministro Leite del boom económico para prepararle al país para poder recepcionar posteriormente las inversiones del mundo. Les iba a los tres. Hay un chiste entre yo y Aniki que solamente nos faltaba a ustedes de la mesa para completar la Trinidad. No, Gustavo tiene muchas ideas buenísimas que realmente le aplaudo. No coincidimos en todo porque él sigue con el tema de cobrar, por ejemplo, un mínimo de impuestos sobre la renta personal, y yo pienso, como Víctor Pavón también, que hay que derogar ese impuesto porque creo que le cuesta más al Estado recaudar ese o cobrar ese impuesto que realmente entra a la caja. O sea, es una pérdida de por sí, pero sí espanta inversión. El tema de impuesto es un factor, no es el único, ¿no? Si, por ejemplo, mejoramos un poco acá la parte técnica, digamos, Internet, la parte de estabilidad de energía eléctrica, porque abundante energía tenemos, pero no tenemos constancia en la provisión de energía, ¿no? Entonces vos invertís en una empresa tipo Amazon o algo parecido, ¿no? ¿Cómo vas a hacer si se te corta la luz cada tanto? Necesitas generador. ¿Cómo vas a atraer nómadas de Internet si tu Internet es débil? O sea, uno lleva al otro, ¿no? No puedes hacer uno sin el otro. Y ahí volvemos a mi tema, que es el agro. Nosotros invertimos muchísimo en la agricultura porque justamente las debilidades del país ahí nos sentís. Y por eso estamos invirtiendo en eso. Pero volviendo a tu tema de la zona franca, yo aplaudo a la zona franca, solo pienso que ¿dónde está el elemento de dirigir la inversión? Porque primero tenemos que atraer inversión y después la podemos dirigir, ¿no? Genial, genial, genial. No, yo con el doctor Pavón comparto también unas cuantas de sus premisas porque con él comenzamos realmente este ciclo de entrevistas con intelectuales y tenía algo, bueno, ya me acordé ya, ¿cómo se llama? Solucionar los problemas del Estado con más Estado es como tratar de curarle a un diabético dándole más azúcar. Eso era lo que quería decir hoy con el tema de la gestión de los recursos del Estado y que se piden más recursos para solventar gastos corrientes que no reportan en capital. También quería preguntarle, ya que estamos y le he visto haciendo una magistral explicación de cómo afecta el tema de la inflación. ¿Qué es la inflación
y cómo afecta a la inversión y a la calidad de vida en sí, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La inflación es algo que mucha gente lastimosamente no entiende, ¿no? O sea, se define como el aumento tanto de capital y crédito en un país, pero como solía decir mi padre, inflación es una subida de precios sin mejorar el producto, ¿no? Y creo que eso es más fácil, que se entiende más fácil, ¿no? Si algo te cuesta más, aunque es el mismo producto, no tiene por qué costar más, ¿no? La inflación se introdujo en Estados Unidos recién cuando los Estados Unidos abandonan el estándar de oro, ¿no? Que antes, vos sabes que antes un dólar te compraba siempre cierta cantidad de oro, y cuando los Estados Unidos abandonan eso, ahí sí se aumentó muchísimo el dinero disponible en términos de papel, y simplemente el papel es fácil imprimir más plata si no tiene su contraparte en oro, en otro valor. Entonces, como inversionista siempre digo a la gente, tu caja de ahorro es muy lindo, pero debe ser corto plazo. Largo plazo tienes que invertir en bienes tangibles, porque la mejor protección contra tendencias inflacionarias es tener un bien tangible, y mejor si es un bien productivo. Wow. No, es muy importante porque acá la gente en su mayoría no entiende que la plata pierde el valor y la cuenta que se mantiene. Eso es algo que mucha gente no entiende, que piensa que es imprimir nomás dinero. Y ahí sería que hoy en día hacen eso, onda, esta casa de papel que imprimen ahí en la Por casa eso de papel. tiene que entender que el dinero es nada más que un pagaré del gobierno, y vale tanto como vale tu gobierno. El dinero que se imprime en Banco Central vale lo mismo que imprimís en tu casa, solo que hay un convenio que dice que uno vale y el otro no vale. Y es inflacionario cuando se imprime más y más y más, o cuando se aumenta demasiado la deuda y entra de choque, entra mucho dinero al mercado. Entonces hay más demanda con la misma o menos oferta. Entonces aumentan los precios, aunque el producto y la oferta del producto es igual. Inflación puede ser peor que cualquier impuesto, porque imagínate, ahorras toda tu vida, tenés una cierta suma y ya no vale, porque justamente tu dinero ya no vale. Fíjate en los precios de las casas 50 años atrás y hoy. Qué valor de dinero en billetes te compraba una casa 50 años atrás, y qué valor en billetes necesitas hoy para una casa igualita. Esas son cosas que uno debe tener en mente para formar una fortuna, mejor en bienes, en tierras, en casa, inclusive en metales, pero nunca en papel que emite un gobierno. O sea, el dinero es simplemente una abstracción, un convenio entre personas para intercambiar el fruto de su trabajo por bienes y servicios que nos dan comodidad, y tenemos que saber invertir eso para poder darle el mayor dividendo posible, ya hecho, pero ¿verdad? Hablando de eso, quería, como usted está diciendo, el tema de los precios internacionales, y como que después de la crisis del 20, e incluso después de la Guerra Mundial, América alimentó al mundo, y ya que usted está en el agro, teniendo en cuenta todo lo que aporta el agro a la economía nacional, ¿cómo ve usted la proyección para ese tipo y para ese tipo de exportación, y cómo ve la dicotomía Estados Unidos-China? No, yo pienso que en primer lugar Paraguay su fuerte es sin duda alguna el agro, ¿no? Se sabe Paraguay puede alimentar a muchísima gente en todo el mundo. Lo que debería hacer es poner libre impuesto a todo que es producción agropecuaria, porque eso puede ser una gran bendición para este país. China y Estados Unidos, yo creo que se está intensificando un conflicto entre esos dos países, y eso sí va a afectar al mundo. Esperemos que se quede en términos económicos y no en términos bélicos, ¿no? Eso puede ser muy feo, pero sí el conflicto en sí se va a intensificar, eso sin duda alguna. No importa quién gane las elecciones en Estados Unidos, la influencia de China en Estados Unidos y en otros países ya está, se siente, está presente, y no es necesariamente bueno, ¿no? Yo más me iba por el lado de la atracción con China, en el sentido de que están ofreciendo comprar productos agrícolas a Latinoamérica en general, y
y la cuestión de que nosotros estamos alineados del lado occidental del tema, pero también si nos puede informar un poco de su perspectiva alrededor de lo que pasa con Trump y Estados Unidos, yo no desaprovecho esa oportunidad. Es un tema picantísimo. No, sin duda alguna es una de las preguntas muy difíciles. ¿Queremos vender a China o no? Principalmente estoy a favor del libre mercado, que un productor puede vender a quien quiera, ¿no? El tema es si abandonas el acuerdo o el convenio con Taiwán a favor de un intercambio con China continental, pues muy doble filo, ¿no? O sea, estoy entre los dos polos y realmente todavía no llegué ni a una opinión propia, porque por un lado está el libre mercado y deberías vender a quien sea. China es demasiado grande como mercado. Nosotros creo que podemos suministrar a China por una semana o un mes y ya está. Ni siquiera a Taiwán podemos dar todo lo que necesita Taiwán, ¿no? Y tenemos que considerar si qué nos conviene más aquí en Paraguay, tener Taiwán como aliado o abandonar esa alianza y acudir a China. El problema es que China continental no juega limpio. Ellos son muy conocidos como después aprovecharse de vos. O sea, hicieron en África, hicieron en otras partes del mundo. No es exactamente el país que juega más limpio en el mundo. Mucho cuidado con eso. Creo que actualmente con Trump en Estados Unidos es un tema que la gente tiene muy presente, saben muy bien con quién estaría más fuerte, por eso Trump subió muchísimo en las encuestas, porque se sabe que su oponente no va a ser ningún oponente a China, no es alguien que toman en serio. Mientras tanto, Trump creo que es un tipo que siempre vas a tomar en serio, te guste o no, pero sabes qué tipo de serio, ¿no? No, eso está muy interesante porque muchas de las cuestiones que están pasando creo que vienen por el tema de las fake news, o sea, el tema del soft power que está implementando China a partir de esta nueva época con su, creo que se llama Instituto Confuciano, si buscan de Confucio, si buscan en internet es tipo como pequeñas células culturales que hacen el intercambio y buscan que la cultura vaya del lado, se chinice, se orientalice, por decirlo de alguna manera, y eso es bastante interesante también porque la China no es un jugador para jugar así de forma como si nada. En lo relativo a Trump, me gustaría preguntarle cuál es la postura que él cree que va a tomar en relación a Latinoamérica. En primer lugar, China es un país autoritario que controlan a su ciudadanía, o sea, que te dicen cuántos hijos puedes tener y si no cumpliste castigan, así que cuidado con China. Es un mercado demasiado grande, demasiado importante, pero cuidado con eso, ¿no? En el tema Trump, creo que en su última, creo que fue ayer, conferencia con referencia a Cuba, creo que él se puso bastante claro en su actitud contra Latinoamérica. Él quiere un continente libre, democrático, fuerte, económicamente hablando. Con eso hablaba obviamente directamente de Venezuela, parcialmente de Argentina, obviamente de Cuba. Yo creo que desde el punto de vista de Latinoamérica, Trump es la mejor opción. Aunque tenga su muro y lo que vos quieras, pero él te dice, vos puedes migrar a los Estados Unidos mientras lo haces de forma legal. No veo nada malo con eso. Muchos latinos que son residentes de Florida, por ejemplo, están a favor de Trump, porque sí hicieron la migración legal. Y saben que si los Estados Unidos caen en la mano de los izquierdistas, gente que tenían que salir o salieron de Cuba, por ejemplo, que saben qué significa el socialismo, creo que están muy felices con los republicanos. Así que creo que desde el punto de vista Paraguay nos conviene más. Justo cuando iba a hablar de Paraguay se cortó, Dios mío. No, pero era obvio, a nosotros nos conviene mantenernos en el lado norteamericano, porque tratar con China continental quiero va a ser tratar escucharle. con un lado. Morena, quiero escucharle, por favor, que se reconecte. Pero es obvio. Pero hacerle tu pregunta, bueno, no sé si nos está escuchando el señor Carsten, pero estamos ansiosos. Justo dijo Paraguay y se cortó. Yo te escucho, pero
parece que la conexión no es muy estable, y que fue justamente algo que dije antes, ¿no? Si Justamente. internet es estable y fuerte, muchas cosas no puedes hacer, y ahí tenés la prueba, obvio. No, estaba diciendo que desde el punto de vista Paraguay, yo pienso. No se puede ser. corta. No puede ser. No. Me quiero morir. Bienvenido a tener internet en Latinoamérica, ese es el problema. Sí. Bueno, yo quería decirle ya que estamos... ya, ¿se puede? ¿Se puede? Continúa, continúa. ¿Me escucha? Sí. Más o menos. Más o menos. Qué lástima que no es muy fuerte la señal, parece, donde estoy. Sale, señor, y entra de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ahora te escuchamos perfecto. Hola. Paraguay. Bueno, Me muero. No va a ser. Yo creo que tendría que estar saliendo y entrando de vuelta para ver si así funciona. ¿Sabes lo de la solución en informática? Apagar y prender. En Paraguay nos habíamos quedado y ahí se cortó. Ciertamente quisiera agregar o sea, las ideas que me van surgiendo a medida que él estuvo hablando. Ciertamente creo que políticamente, económicamente, culturalmente a nosotros nos conviene quedarnos del lado norteamericano, por el hecho de que Trump realmente en cuanto a su política internacional es bastante, vamos a decir, claro. Vos sabés que con él es negocio y punto. Si le conviene a Estados Unidos, a él le gusta. Entonces hay que buscar la manera que le convenga a Estados Unidos cualquier cosa que se quiera tratar con él. Ahí puede hablar, parece. No, bueno. Carsten tiene que habilitar su micrófono y ya le estamos escuchando. ahora, Sí, Sí, espectacular. ¿me escucha otra vez? sí. Justamente diciendo que el internet no es bueno y justamente se corta. Paraguay. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta Paraguay, Paraguay. señor. Paraguay. No, No, yo estaba diciendo con respecto a Trump que pienso que para Paraguay. Hola. Bueno, vamos a tipo, terminar la pregunta, si se puede, y vamos a eh, despedirnos por el tema porque está picantísimo, súper interesante la entrevista, eso no quería agregar. Y está que bueno. me parece muy conveniente porque dada la coyuntura actual, el socio latinoamericano de Trump, de Bolsonaro, y hoy en día Paraguay está bastante de la mano con el Brasil, más otra vez teniendo las negociaciones 2023. De hecho, como iba diciendo yo, ¿verdad? Yo creo que él estaba yendo a ese punto final, ¿verdad? Que en todos los sentidos a Paraguay le conviene quedarse del lado norteamericano por el hecho de esas negociaciones internacionales que se nos vienen encima, ¿verdad? Además de que, no sé si puede hablar ya. Bueno, ¿Aló? ahí le Señor, escuchamos. le escuchamos. Último intento. Último intento. Hola. En Paraguay se había quedado, señor. Pienso que en Paraguay nos conviene más Trump que el Partido Demócrata. Esa es mi opinión personal, ¿no? Trump tiene luz y sombra, pero creo que conviene, al final del día, conviene más que la otra opción. Siempre hay que pensar también qué es la otra opción. No, y lo que yo quería agregar, Y lo que yo quería Trump agregar con es su que ejemplo. le escucho, no le escucho.
A ver, ¿qué quería agregar? Señor. ¿Qué querías agregar, Julio? Hola, No, hola. que siendo que estamos, no se está grabando, Gina. Siendo ¿Me que, escucha? sí, le escucho. Lo que le iba a decir es que teniendo en cuenta que Bolsonaro es el socio principal aparentemente en Latinoamérica de Trump, eh, y la cercanía actual del gobierno paraguayo con el Brasil, creo que deberíamos quedarnos en el eje occidental de la cuestión. Solamente eso quería acotar y agradecerle. Ya no le quiero quitar más tiempo porque por los problemas técnicos, ¿verdad? Pero muy agradecido con haberle tenido en nuestro programa, señor Carsten. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces yo agradezco la invitación y quizá en otro momento tenemos más suerte con la señal. A las órdenes, señor Carsten. Un gustazo. Excelente. Gracias a ustedes. Gracias.